Bienvenidos al Café del Mago nuevamente. Esta es nuestra primera edición del 2024. En el Café del Mago vamos a tener varias actividades este año. Vamos a tener lecturas de cuentos de hadas inicialmente, pero estamos con nuestra invitada de los martes, que es Carmen Chi. ¿Cómo están? Bien, y con ella vamos a trabajar lo que es medicina ancestral y alternativa Ujú. todos los martes de 6 a 7 de la noche en el Café del Mago. Y pues hoy vamos a hablar un poquito sobre este tema de lo que es la medicina ancestral y alternativa. Llevamos, no sé, tras bambalinas, por decirlo así, como una media hora hablando sobre diversos temas, pero una de las preguntas que nos surgieron, o por lo menos que yo pongo sobre la mesa, es qué es ancestral, porque cuando se habla mucho de ancestral, por lo menos yo, a mí me pasa que yo me remito mucho hacia el tema indígena, hacia el tema de la ayahuasca, hacia el tema del mambe, hacia el tema del ambil y algunos como otros remedios que podrían ser como autóctonos de nuestra región colombiana. Pero no sé tú qué, Bueno, qué era lo que eh, estamos hablando sobre la medicina bueno, ancestral. la medicina alternativa se llama alternativa porque es alterno a la medicina occidental o alopática, que es donde se busca el porqué de la enfermedad. Ok, La especialidad mía es la medicina china, donde es porque es ancestral, existe hace más de 5.000 años. pues, toda una vida. Eso, bueno, eso fue creada, primero era el ser humano, Ujú. no se enfermaba hace más de 5.000, ponle más 6.000, 7.000 años. ¿Nos enfermamos más No, ahorita? sí, sí. Entonces resulta que descubrieron los chinos, decía, bueno, en esa época se le pagaba a los pacientes, no como ahora los pacientes le pagan a uno, sino uno le pagaba, porque era un caso muy raro. ¿Por qué se inventó la medicina china? Para ver qué es lo que le pasaba a algunas personas en ese momento y qué es lo que sucedía. Ujú. Entonces los chinos se dieron cuenta que el ser humano era campos energéticos, ¿sí? Y esos campos energéticos lo tenemos todos desde que nacemos hasta que nos morimos y mucho más allá. ¿Qué pasa? Que se pagaba porque se enfermaba la persona. Eso era raro. Entonces, al comienzo era por movimiento. En esa época se hacía Qigong o Tai Chi. Todo era con movimientos del cuerpo y se mejoraba el paciente. Cuando el hombre empezó a no ser nómada y se quedó quieto, empezó a enfermar. Ah, ¿M? Entonces, al darse cuenta que se va enfermando, empezó después, dijeron, no, ya con movimiento no sirve. Entonces empezó a existir el masaje. Entonces ya era con contacto. ¿Sí? Entonces decía, oh, el contacto, vamos a moverle la energía tocándolo. Después se dieron cuenta que ya el masaje tampoco, ni el movimiento. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer ventosas. Ahí empezó a crearse la ventosa. Después se creó la moxa. Después, bueno, la comida también, porque la comida también le ayuda a uno a cenar por medio de las plantas. Por eso tiene común con lo ancestral de nosotros que las plantas le ayudan a uno a sanar. Las plantas también tienen su energía y son sanadoras, ¿sí? Pero el ser humano cada vez se ha ido complicando más. Lo casi ya al final empezó a crearse la acupuntura, que son unas agujas que son totalmente selladas. Se puede compartir, yo puedo compartirlas contigo. ¿en serio? Sí, totalmente selladas. Que la medicina occidental dice que no y que los de la salud dicen, no, tiene que cambiar de agujas. Es para seguir gastando y comprando agujas, pero las agujas tienen tiempo, no porque te vaya a contaminar, sino porque pierde el filo. ¿M? Ya, El filo es que entra la aguja hacia el cuerpo y no maltrata. yo no Toca saber, siento la aguja, sientes la aguja, pero al entrar la aguja, si está bien fina, entra sin problema. sin problema. Ya cuando, como todo, tiene que tener su filo, es decir, no su gasto, sino cómo va entrando en ese ser y va entrando hacia unos canales energéticos que lo descubrió unos emperadores, el emperador blanco, el emperador rojo y el emperador amarillo.
Ok. Hubo un emperador que se quedó mirando y se dio cuenta que vio que había unos campos energéticos. Y otros, los otros emperadores se dieron cuenta que también había unos canales y que cada canal pertenece a según el órgano. ¿M? Es decir, hay canal de la vesícula biliar, del hígado, del estómago, del vaso, del riñón, el pulmón. Cada uno tiene un canal energético. Ya. Esos canales los tenemos nosotros, que no se vean visibles, sí están. Y se ha descubierto, ya se ha aceptado, los médicos occidentales o alopáticos han aceptado que sí están existiendo esos canales. Imagínate, después de cinco Ok. mil años acá, estamos hablando en Sudamérica, Centroamérica y Europa empezaron a aceptar. Por eso es ancestral, porque los chinos y todo lo que era Asia, la India, todo eso, la gente empezó a entender, conocían este conocimiento que te estoy hablando. Pero para nosotros, no. ¿Cuánto tiene la medicina occidental? ¿Unos 200, 300 años? Claro. Nada, a 5000. Lógicamente, no vamos en contra de esa medicina, porque la medicina ancestral o alternativa se hizo, era para prevenir enfermedades. Sí, eso es lo que yo entiendo también, que era como la medicina en general era como muy preventiva, ¿no? Ujú, La medicina que tenemos ahora es como muy reactiva, es como ya exacto, usted está en la mala, básicamente, vaya y cuídese, o sea, venga, exacto. pero no prevenga. Entonces, ¿qué es la diferencia entre la medicina occidental y la medicina, digámoslo, oriental o medicina ancestral o como ustedes lo quieran ver? Es que uno busca el por qué se enferma la persona. Si a ti te duele el dedo meñique, uno dice, ay, no, es que yo me tropecé o me machuqué o dormí mal, pero ese dedo tiene un significado para la medicina alternativa. O sea, hay un por qué te pegaste ahí. Sí, sí, ¿por qué te empezó a molestar? El dedo meñique Ajá. le corresponde el intestino delgado y el corazón. Ok. Está conectado con el canal del intestino delgado y, y el canal del corazón. Entonces uno dice, ay, ¿en qué mano está? ¿Sí? ¿En qué mano está? Si en la mano izquierda o derecha. Si es en la mano izquierda tiene un significado y si es en la derecha tiene otro significado. Entre lo masculino y lo femenino. Porque no nos olvidemos que nosotros dentro somos yin y yang. Las mujeres tenemos más yin, pero tenemos también, póngale un 10% o 20% Ya. de yang. Y el hombre también, ¿sí? Ujú. Entonces, esos canales, ¿qué pasa? Cuando se afecta ese dedo que estoy hablando del dedo meñique, entonces uno dice, ah, es el dedo. ¿Qué es lo que esa persona, por qué le está molestando ese dedo? Ya empezó el cuerpo a avisarle, pasa algo, ¿sí? Porque el corazón y el intestino delgado van conectados, ¿El corazón y el intestino delgado están conectados? ¿sí? Tanto que por eso el Wow. intestino delgado y el intestino grueso dicen que piensa y que sientes, que es el que es como la segunda mente que existe en nuestro cuerpo. ¿Mm? Ah, Entonces la gente se queda pensando, bueno, ¿y qué pasa ahí? ¿Por qué me está doliendo ese dedo? Entonces resulta que la gente dice, sí, me golpeé y es que no sé, pero uno empieza a hablar con esa persona y esa persona resulta que no es feliz, tiene un problema guardado. Y uno le pregunta, ¿has tenido diarrea? Sí, estos días he tenido diarrea. Y me dice, ¿en serio? ¿Y por qué? No, por nada, es que me ha tocado trabajar muy duro, pero es algo que tiene guardado en su corazón. Cuando le da a uno diarrea, ujú. es porque estás evitando un paro cardíaco. ¿Cómo? Mm. Es la que te ayuda cuando sueltas, es decir, toda esa presión que tienes en tu corazón, lo sueltas. Wow, eso pues no me lo esperaba jamás. Ajá. Entonces uno dice, ahí empieza con el solo dedito, ya uno empieza a revisar qué le está pasando Pero emocionalmente. espera, ¿eso, la diarrea es como en todos como en todos los casos o son casos específicos donde uno dice estás evitando un paro cardíaco? Por lo general, acuérdate, nosotros somos una unidad. Mm. Todos los órganos están conectados con todo. Todo está conectado, pero hay un patrón, Mm. ¿sí? Tanto que para los chinos el corazón es el emperador, Ya, ¿sí? ok, Es el sí, emperador, es perfecto. el rey, porque es el que avisa.
pero en el momento no solamente está molestando el intestino delgado, sino también el intestino grueso, el estómago, el hígado, porque acuérdese que el hígado va la sangre hacia el corazón. ¿Qué sucede? Eso ahí se está afectando. Pero ¿quién salvó para que ese corazón no se quedara quieto? El intestino delgado y suelta, Wow. ¿sí? Suelta. ¿Cómo? Pasa como cuando la gente tiene estreñimiento, ¿sí? La gente dice, no, tengo estreñimiento. Entonces uno dice, ok, ¿cómo en su vida? No, es que me estoy separando, es que a mí me cuesta que me deje mi pareja, más para eso de mis hijos y mi mamá y mi papá, entonces uno ve esos apegos ahí. Entonces resulta que la gente, como uno dice, ni siquiera la caca es capaz de soltarla, Ah, o sea, está tan apegado a todo que hasta que hasta la caca no la suelta. no se suelta, Uy, qué fuerte. es muy fuerte, ¿sí? Entonces de eso se va descubriendo poco a poco por qué las personas se van enfermando. Con un solo, con el solo dedo ya te puede decir muchas cosas. Wow, ¿Sí? increíble. Imagínate cuando es por una diabetes o porque es una parálisis facial o porque tiene problemas en la espalda o porque no duerme, todo tiene un Y significado. entonces, pero ahí la acupuntura, ¿qué papel vendría teniendo? Como a descongestionar esos canales energéticos, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene estreñimiento, ¿sí? Una persona que no es capaz de soltar, Ujú. ¿sí? ¿Qué, cómo viene a operar la acupuntura ahí? Bueno, la acupuntura se creó, son unas agujas que se colocan en los resonadores en el cuerpo, entonces uno dice, bueno, se coloca en tal resonador, al colocar mueve la energía. Ya. ¿Qué es lo que tiene común entre la medicina ancestral? Porque la pregunta fue que, ¿por qué también ancestral? Ujú. Porque la intención, como las plantas, tienen esa energía. La intención que tú pongas hacia ese ser, como la planta, cuando tú se la das a esa persona, o cuando es el yagé, o cuando es los hongos, ahorita, o el tabaco, o la coca, cuando tú pones la aguja con la intención de esa aguja toca exactamente por eso el emperador blanco o el emperador, los emperadores descubrieron qué canal y qué resonador se debe mover, que tiene un significado para mover ese estreñimiento y por qué ese apego que tiene esa persona. O sea, no curas solamente el estreñimiento, sino que mueves también la energía del apego. O Sí, sea, mueves también la se energía trabaja la emocional. psiquis, claro, porque es que las emociones son las que empiezan a enfermarlo a uno, Ah, ¿sí? Las emociones están en el psiquismo y ahí se empieza a trabajar. y eso es la propuesta de lo que vamos a hablar todos los Claro, martes. todos los martes aquí los vamos a invitar y aquí pueden venir a preguntar. Ujú. ¿Por qué me interesa hacer estas charlas? Es para que el ser humano empiece a entender por qué estamos enfermados y por qué hay que tener paciencia. Porque nosotros queremos todo inmediato, con la Claro, aspirina claro. o con la Sí, cirugía, sí. todo es, sí, pero no se sabe el por qué. Porque a ti te pueden quitar la vesícula biliar en una cirugía, pero después resulta que te enfermaste del hígado. Entonces dicen, no, es que es porque comía mucha manteca y resulta que la persona no comía manteca, ni comía chicharrón, ni comía nada. Al contrario, era muy vegetariano, pero le afectó la vesícula biliar y el hígado. Ah, caramba. Entonces, siempre las enfermedades, todas son emocionales, Todas. casi todas. Ok. Si yo puedo decir que para mí es el 100%, porque lo que yo he descubierto en mis pacientes que por partir la emoción empieza a afectar el psiquismo y empieza a trabajar, a afectar el cuerpo. Y ahí donde yo me pierdo un poquito es si yo trato una enfermedad desde lo físico, también la muevo en el aspecto emocional. Sí, claro. Por eso es que las personas, uno dice, la gente, digamos, tú tienes un problema de diabetes. Ujú. Entonces la persona entonces le dice a los médicos, no, tiene que bajar las azúcares, tiene que dormir, comer tales cosas, pero nunca le dice mueva el cuerpo, Ya. ¿sí?
O le dicen, vaya, vaya al gimnasio, pero no le explican por qué tiene que ir al gimnasio, o por qué tiene que ir a natación, o por qué tiene que correr. Lo que pasa es que en el momento que tú empiezas ya diciéndole al paciente, mira, usted tiene este problema, es por esto. No, yo no le diría problema, dificultad, porque es que ya el problema me parece muy fuerte. La dificultad que nos hemos puesto nosotros mismos es como decir, ah, bueno, usted tiene diabetes, bueno, vaya, usted le recomiendo que corra, porque si usted mueve el cuerpo, la diabetes es una enfermedad que es de las enfermedades más complejas que existen, es porque es el yo total, ¿sí? Ujú. De las enfermedades más difíciles de trabajar. Como así el yo total. Es como yo soy el centro del mundo y todo gira a mi alrededor. Wow, es la enfermedad como narcisa. Sí, total. Entonces Sí. entonces tú me das un consejo y yo, sí, 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 sí. Después escucho el otro, sí, 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 pero al final hago lo que yo quiero. ¿Sí? Y entonces tú dices, esta pared es negra, y yo te digo, no, es blanca, pero es negra, pero para mí es negra porque es que yo tengo la Y razón. porque yo lo digo. Exacto. Entonces, Es orgulloso. esa enfermedad, entre más esté centrada la persona, más se apodera. Ahí empieza lo del ego. Ahí tocaría hablar sobre el ego. Claro. Pero bueno, solo Eso es hablaremos otra de cosa, sí, otra eso cosa y da hablaremos 5 horas. sí. Sí. Entonces, esa persona al empezar a moverse y a cambiar sus actividades, tiene que empieza a evolucionar de otra forma, porque el problema o la dificultad, voy a quitar esa palabra del problema, es que nosotros siempre buscamos la solución inmediata, pero nunca miramos cómo enfermamos, porque para enfermarse eso fue lento. ¿Va Mm, ahí? Y entonces le dicen, no, es que se comenzó, fue hace una semana. No, eso llevaba tiempo. claro, es un Pero cúmulo. es Es un un cúmulo. cúmulo de situaciones que ha tenido esa persona. Claro. ¿Qué pasa? Que la gente se enferma y dice, no, es que a mí me produjo la diabetes. Yo fui a hacerme un examen y hasta ahora resulté con diabetes. No, señora, No, esto es tiene un que tiempo. ya lleva Lleva un tiempo. bastante, claro. Entonces, la gente dice, voy al médico, le mandan unas pastillas y creen que ya a los 3 meses está solucionado. Pero ¿cuánto duraste para enfermar? Claro, total. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tratar aquí es como consejos no solamente de cómo trabajar la enfermedad, sino cómo pilotear la vida, básicamente. Sí, Como claro, porque es no se que si tú amargue. estás enfermo, Claro, ¿cómo si ya es haces? al final, ya, es como, ya se manifestó lo que usted viene cargando durante mucho tiempo. La idea es no se cargue. Exactamente. Bueno, pues eso es un pequeño abrebocas de lo que vamos a tener todos los martes de 6 a 7 y arrancar ya próximamente, por lo menos este martes de noche que arrancamos, ¿no? Ujú. Bueno, queridísima, muchísimas gracias y los esperamos todos los martes de 6 a 7 aquí en el Café del Mago, carrera 22 41 28. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Mago. Chao. Nos estamos hablando. Chao. Chao.